Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Diego. Buenas noches. Diego. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sonido, Diego. No, Señor. Diego. No, profe. Ay, no, es que no lo veía conectado con vos. Ah, no. Profe, que hay un compañero, Daniel, que viene apenas en Transmilenio, que de pronto se demora un poquito en llegar a clase. Daniel. Bueno, ok. Bueno, ayer nos fallaron 3 compañeros, ¿no? Ayer. Pero bueno, ya nos mandaron las excusas. Buenas, John Freddy. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Qué pena, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Bautista ya se comunicó. Manuel, Vivian Ojito. Vivian, ¿en qué estás, Vivian? ¿Si estás yendo a la casa o qué? Sí, acá estoy, claro que sí, siempre, pero voy en el taxi, ya casi llegando. Ya casi Profe, a mí la excusa me la envió Edwin. Edwin el día de hoy no nos puede acompañar, pero me envió la excusa a mi correo, entonces yo ahorita se la copio al WhatsApp. Bueno, ok. Giancarlo, Jimmy Sánchez, Valentina Rodríguez, que no la veo. Hola, profe, estoy en el bus. Hola, ¿también vas camino a la casa o qué? Sí, señor, ya casi llego. Ah, bueno. Oiga, todo el mundo está súper juicioso trabajando, eso está muy bien, camellando. Son muy productivos, ¿cierto? Este es el grupo más productivo que debe haber en la universitaria. Bueno, Eliana, Michael Zárate o Michelle. Bueno, por fin es Michael o Michelle. Ni Michael ni Michelle, porque no me respondió. Buenas noches, profe. Es que voy por la calle, profe. Es Michael. Les escribe Michael. Ah, ok. Michael, ¿cuántos hijos tienes, Michael? 1, profe. Ah, es el del niño de la foto. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y también se llama Michael? No, él se llama Santiago. Santiago. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Juan Montenegro. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿También llegando a la casa o qué, Juan? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, ahora sí parece ser que todos como que están trabajando, entonces ahora sí va a tocar ir a la universidad, ¿cierto? Bueno, las sedes las están adecuando. Hoy pasé por ahí por la universidad, obviamente la parte administrativa sí está funcionando. Eh, ya creo que habilitaron la parte de laboratorios para pues las carreras que tienen laboratorios, normalmente ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, psicología. Tal vez en laboratorios en administración y en contabilidad hay. Creo que no tienen ustedes laboratorios, ¿o sí? ¿Algo no sabe si les toca, si tienen algún laboratorio? No, profe, para administración de empresas este año no nos toca ir a la universidad. Ah, ok. Pero para algún año específicamente, ¿sí? O sea, No, sí. Buenas noches. Como tal no hay laboratorio para no, administración. laboratorio no hay, ¿cierto? Ustedes no tienen laboratorios. Solo los de ingeniería, realmente. Bueno, los de psicología también tienen laboratorios. Ok. Bueno, les cuento, ayer les estaba contando, sí les conté, que hay un reto muy importante, un reto, pues, para todos los profesionales de la Universitaria de Colombia, porque hay unos compañeros de ustedes muy buenos, con unas tesis muy buenas. El tema de los
semilleros se está reevaluando porque, pues estoy hablándoles ya para graduarse, porque como ustedes ya van volando, entonces ya tienen que pensar realmente es cómo ir haciendo la tesis o ir armando la tesis. Desde ya tienen que andar pensando en eso. Hay unos semilleros, ¿no? Que también los están reevaluando un poquito para que sea una fórmula de graduación, pero que tenga también un contenido mucho más proyectivo. Lo que pasa es que se está quedando en solo diagnóstico. Entonces la gente está haciendo pues, los trabajos de investigación, pero básicamente se queda en estadísticas y en análisis, en encuestas, se queda en la tabulación, se queda en, digamos, en la generación de un diagnóstico y no en la generación de una investigación que tiene que generar inclusive una solución. Nosotros como administradores y como contadores, pues tenemos que hacer una investigación, pero que aporte algo a la sociedad. Pues todas las profesiones en general. Y desde su punto de vista y desde lo que a usted le gusta hacer, desde lo que le gustaría hacer, pues tiene que hacer una tesis de algo interesante, algo de que a usted le guste. Porque es que hemos visto que muchas personas se van simplemente por la tesis que plantea la universidad y no es lo que les gusta. Entonces, pues no sacan buenos trabajos, porque cuando no es lo que les gusta, normalmente no sacan buenos trabajos. Entonces, desde ya, piensen por favor en eso, ¿no? Piensen cómo se están proyectando y cómo van a hacer su tesis, que ojalá sea un proyecto de grado así como, pues interesante, que sea, por ejemplo, una proyección de de una empresa como tal, o sea, que apliquen todo lo que ustedes han visto en la carrera, pues que se vea que todo lo que han estudiado les sirve. Entonces, por ejemplo, puede ser un emprendimiento, pero bien jalado. Mire, ayer, no sé si les conté, tal vez sí les conté, pero no importa, vuelvo y se lo repito. Una tesis espectacular, realmente la sacó del estadio, puso un punto extremadamente alto de de un encapsulador de hidrocarburos, un análisis, una investigación y una puesta en escena real de un producto que inclusive ya lo va a volver una empresa, ya lo va a patentar, o sea, que le va a servir a él para el resto de su vida. O sea, por ahí puede irse por el resto de la vida. Pues, como empresario, digamos, ahí está también desarrollando otros productos, pero el producto base, que es el producto estrella, pues va a ser ese encapsulador, que está compitiendo con marcas internacionales. Entonces está haciendo unas cosas espectaculares. Ellos, compañeros de ustedes de la Universitaria de Colombia, luego sí se pueden hacer cosas interesantes. Entonces vayan pensándolo, vayan analizando en ese tema de la tesis. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a compartir. Hola, profe, buenas noches. Qué pena contigo, es que no me dejaba ingresar. Ah, no, tranquila. Buenas noches. Buenas noches, Pato. Bueno, entonces ya vamos a hacer un análisis, un barrido rápido de todo lo que hemos visto. Miren lo interesante, porque es que es importante también analizar todo lo que hemos visto. Mire, desde el principio vimos definiciones, conceptos económicos, mapa mental de qué era microeconomía, o vimos oferta y demanda, vimos, miren lo interesante, ustedes entendieron ya qué eran los ciclos económicos. Las fases de los ciclos económicos. A ver, alguien que se acuerde rápido de las fases de los ciclos económicos. ¿Cuáles son? La desaceleración. Expansión, desaceleración, recuperación, algo así. Sí, esas. Recuperación, Bueno, recesión. a ver, ¿cuáles Recesión y la son? recuperación. Eso. Y ahí las dicen, ahí están, miren, en la grafiquita está expansión,
desaceleración, recesión y recuperación. ¿Ok? Vean lo interesante de eso. ¿En qué etapa estamos? Ustedes ya como analistas. ¿En qué etapa estamos? Recesión. Estamos todavía en recesión y vamos a recuperación, ¿cierto? Bueno. Muy bien, vimos que la participación del gobierno y el ciclo económico, cómo influye el gobierno en el ciclo económico, es decir, si va a ayudar a que se desacelere la economía o se acelere o se expanda la economía, con políticas monetarias, con políticas fiscales, con políticas comerciales y cambiarias, ¿no? Entonces, desde la tasa de cambio. Bueno, ciclo bursátil, los sectores económicos, vimos los agentes económicos. A ver, ¿cuáles son los agentes económicos? Rápido. A ver, John Freddy. John Freddy Melo se fue. Daniel Cruz. Creo que era familia, Sí. gobierno se me olvidó el segundo. Familia, gobierno y no me acuerdo el otro. Creo que eran esos. Los otros dos, ¿cómo así? Usted está por la mitad de la mitad, pilas. A ver, Jorge Andrés. Familias, empresas y Estado. Familias, empresas, Eso. Sí. Estado y cuál. Y el resto del mundo. Exacto. El sector Financiero. El sector financiero no, el sector comercio exterior con el resto del mundo. ¿Qué mercados analizamos en esos mercados? A ver, mercados. En el flujo circular del ingreso, ¿cuáles son los mercados que vimos? 4 mercados, ¿cuáles son? De producto. Productos, bienes y servicios, sí. De materia prima. No, ese sería de qué? No de materia prima, es de factores de producción. Factores de producción. Y el otro, mercado financiero. Y el otro mercado, real. El internacional. El internacional. Entonces los 4, son esos 4 mercados que se analizan en el flujo circular de la economía. Bueno, entonces los 4 factores de producción, ya se lo saben cuáles son. Factores de producción. A ver, Lorena. Tierra, trabajo, capital y tecnología. Sí, pero tecnología, ¿qué dijimos? Que eso está dentro de Conocimiento empresarial. El conocimiento empresarial, o sea, que actualizado, muy bien, actualizado al 2019, que es lo último, de varios economistas, dicen que es el conocimiento empresarial que encapsula todas estas otras y se utiliza la tecnología, la innovación, la investigación, el desarrollo, ¿cierto? Utiliza las mismas habilidades empresariales, las capacidades empresariales con las iniciativas empresariales para generar un conocimiento utilizando todas las otras 3 también, utilizando eficientemente tanto la tierra como el capital como el trabajo. Bueno, muy bien. Sectores económicos, también los vimos. Los sectores primarios, primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Y quinario, pero cada uno ¿qué son? A ver, rápidamente, el primario son los Recursos naturales. Sí, los recursos naturales. Serían las extractivas, muy bien. Que se extrae de la tierra. Ajá, muy bien. El secundario. El transformador. Transformación. Transformador, muy bien. Terciario. Servicios. Sí, cuaternario. Las nuevas tecnologías. Sí. O la de transformación digital. Y el quinario. El desarrollo de la economía naranja. Economía creativa.
Economía creativa, economía naranja y propiedad intelectual, ¿no? Las que generan propiedad intelectual. Muy bien. Bueno, ahí está. Vimos el Producto Interno Bruto, ¿cierto? ¿Qué es qué? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Pues es la fórmula. Consumo más Inversión, inversión, más gasto el público, gasto más más las exportaciones, menos exportaciones. importaciones. Ok, muy bien. Y ese Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico de Crecimiento económico. Crecimiento. crecimiento económico. Ok, muy bien. Vimos el flujo circular, vimos los actores en el flujo circular, vimos eficiencia, eficacia y efectividad. A ver, rápidamente, ¿qué sería la eficiencia, qué sería la eficacia y qué sería la productividad? Eficiencia es la capacidad de cumplir con algo sin tener en cuenta los recursos. Ajá, cumplir metas. Eso es eficacia, ojo. Eso, eficacia. Porque Eficiencia es eficacia es el teniendo en cuenta cumplimiento. los recursos. Teniendo en cuenta los recursos, ok, muy bien. Y la efectividad es la suma de las dos, ¿no? Productividad está siempre muy asociado al término de la eficiencia como tal, ¿cierto? Mientras más eficientes seamos, pues en términos económicos, aprovechando los recursos y logrando las metas siendo eficaces, o sea, siendo efectivos, podemos tener mayor productividad y en ese mismo orden de ideas podríamos tener mayor capacidad competitiva. Mientras más productivos, podemos ser más competitivos. Bueno, muy bien. Ciclos económicos, cómo funciona la máquina de la economía, lo vimos, los ciclos. Muy bien. Los modelos económicos, sistemas económicos, ¿cuáles son? A ver. Lorena, León, dime. Lorena. Lorena se me fue. No, profesor, que tengo la boca llena. No, pero esta niña todavía está comiendo. Grave. Dime, respóndeme. Se encuentra el capitalista, el socialista y el de economía mixta. Y la economía mixta, sí, señor. Pero entonces dijimos, o sea, economías de libre mercado o de mercado, ¿cierto? Economías de mercado, economías planificadas o de Estado, ¿cierto? Y economías mixtas. Ok. Bueno, vimos sistemas económicos, modelos económicos, tipos de crecimiento empresarial y crecimiento del país, o sea, el famoso Producto Interno Bruto. Clasificación de los bienes, también los vimos. Clasificación o los tipos de bienes y servicios. Vimos el fin del petróleo también, todo el análisis. Vimos la clasificación de los mercados. Vimos la clasificación de las actividades económicas. ¿Cuáles son las 3 fases de las actividades económicas? O sea, todas las actividades económicas que podríamos clasificar dentro de los sectores económicos, ¿cierto? Producción, Distribución. Sí, producción, distribución y consumo. Comercialización y consumo. Comercialización y consumo. Bien. La reutilización, si hablamos de la economía circular. De la economía circular ya nos tocaría hablar de las 7 R's, ¿cierto? Acuérdense de esas. Ya son 7 R's. Ok, muy bien. Fuerzas económicas las vimos, fuerzas del mercado en economía también los vimos. Vimos esto en microeconomía para directivos. También vimos, ahí ustedes lo pueden bajar. ¿Cuáles son las 3 teorías, digámoslo, son los 3 bloques grandes de la microeconomía? La teoría del
consumidor. La segunda es la teoría del Productor y la productor. otra es del mercado. Muy bien, y la otra es del mercado. Entonces la otra es la estructura de mercado. Esos son los tres grandes bloques que estudia uno en microeconomía. Inclusive, pues nosotros los economistas vemos cerca de 4 microeconomías, 4 macroeconomías. Bueno, ahora los están dejando en 2 nomás, ¿no? Micro 1 y micro 2 y macro 1 y macro 2, pero en mi época veíamos 4, porque es que cada cosa tiene cualquier cantidad de desarrollos, de análisis, de leyes. Entonces, pues yo les traté aquí de dar un panorama global, pero más global en términos de economía y en términos de la aplicación de la micro y de la macro. Porque acuérdense que la micro es la primera fase, pues, de la macroeconomía, ¿cierto? O sea, se complementan. Vimos cómo la inflación se acerca posiblemente con este tema de la pandemia. Vimos cómo prepararse para una recesión económica. Sí, ¿cierto? Uy. El de cómo prepararse para una recesión no lo recuerdo. El viernes vimos es sobre el oro y la plata, las inversiones, el Sobre oro el oro y la plata. Ajá, ok, muy bien. Ah, pero dijimos que este era, digamos, un tanto parecido. Pero, Diego, ayúdeme. ¿Sí lo alcanzamos a ver o no? Porque lo podemos ver hoy, que me parece bien interesante. No recuerdo mal, sí, profe, ese no es el que decíamos que las inversiones, ¿cómo se llamaban? De oro y plata, ¿cierto? Sí, que esos eran, que no, o sea, eran como una especie de divisa que no se evaluaba tanto como las demás, que era un mercado seguro. El refugio, sí, los activos Eso, refugio. activo refugio. Ok. Oiga, ¿quién está por ahí? Por favor. Que ahí salía este inversor tiene más plata que mis hijos, que decía que el que no comprara ahora es porque no sabía de la historia y de los No ciclos sabía de la la historia, economía. sí, señor. Bueno, también vimos la teoría del consumidor. Estuvimos haciendo el análisis, ¿cierto?, de las oferta y demanda, analizando cómo crece internamente y cómo crece externamente, cómo es el crecimiento híbrido de una empresa, porque toda la teoría, obviamente, del productor tiene que ver con las empresas, ¿no? La teoría del productor, estuvimos viéndolo, analizándolo, vimos los colores, hicimos todo un debate que salió muy bueno. Vea que aprendimos hartas cosas, chévere. Hicimos análisis, no vimos estos videos, pero ya habíamos hecho un análisis del PDF de oligopolio, monopolio, competencia monopolística, monopsonio. Y tenemos ahora que nos faltan estas dos cositas, vamos a verlas hoy rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los fallos del mercado? Este es un PDF que yo actualicé, es un PDF que lo pueden bajar, está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir los famosos fallos del mercado? Que desafortunadamente los mercados son imperfectos y la mayoría de los mercados son de competencia imperfecta. ¿Cuál habíamos dicho que era la definición de los mercados de competencia perfecta? Es que hay muchos compradores, pero también hay muchos vendedores. Entonces, es un mercado, digamos, precio aceptante para ambas partes. Luego, genera precios muy buenos. Eventualmente también
si lo miráramos desde el punto de vista de calidad y cantidad, pues se distribuiría bien a todos los consumidores con calidad y cantidad, pues los productos que entran a ese mercado de competencia perfecta. Acuérdense que dijimos que solamente se había dado en el mundo, tal vez después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la famosa reactivación económica de los Estados Unidos, tal vez en esa época donde el Estado no intervino para nada y estaba creciendo con muchos compradores y muchos vendedores, muchos ofertantes, estaba creciendo toda la industria. Entonces, tal vez ese fue el momento, digamos, en el que podía encontrar uno a muy buenos precios, muy buenas calidades, los nuevos productos que se estaban vendiendo con muchos compradores, muchos vendedores y muchos compradores. Entonces, estos fallos del mercado se dan precisamente y se traducen en la ineficiencia en la asignación de recursos, y por eso ya no funciona la famosa mano invisible de Adam Smith, porque tal vez en aquella época pues sí podía funcionar, porque no había tantos factores que cambiaran o influenciaran los mercados. Es que ahora cualquier cantidad de factores, como ya los vamos a ver, pues influencian los mercados y hacen obviamente cambiar las ofertas y demandas y precios en los mercados. Los fallos en los mercados, ¿cierto?, provocan una producción o consumo ineficiente y se le asigna, digamos, al Estado contribuir, ¿cierto?, significativamente a solucionar estos fallos del mercado. O sea, el llamado, digamos, a solucionar los fallos del mercado o a regularlos, más que solucionarlos, a regularlos es el Estado. Entonces, tenemos al Estado colombiano, pues que obviamente es nuestro sector público como agente económico, es muy importante como regulador. Habíamos hablado de sistemas económicos aquí en la parte de arriba, sistema de mercado, sistema de planificación central y sistema mixto. Nosotros seguimos siendo un sistema económico mixto porque tenemos un grado de intervención en el Estado del sector público importante, pero pues no es tampoco como la planificación central, o tampoco está totalmente desregulado en el mercado, que no tiene nada de participación realmente. Entonces, el sector público tiene que intervenir en la actividad económica con propósitos que van más allá del establecimiento de un marco legal que regula la actividad económica de los agentes privados. Entonces, va a regular la actividad económica y los mercados de los privados. Su intervención se justifica porque los mercados, funcionando por sí solos, generan una serie de fallos que requieren que un agente externo induzca medidas para intentar corregirlas. Entonces, este es un agente externo realmente de los mercados, sería el Estado, el sector público que entra a tratar de solucionarlos. ¿Qué fallos en el mercado en general están planteados? Están las fluctuaciones de la actividad económica por tasas alternas de expansión y de recesión. Entonces, ¿por qué? Dan lugar a inestabilidad en los ciclos económicos. Es un tema macroeconómico, ¿cierto? Cuando el mercado no provee de bienes necesarios, no provee de bienes necesarios, pero no rentables, dando lugar a la existencia de los famosos bienes públicos. Digamos, es la famosa asignación de los bienes o del Estado que regula en términos de los bienes públicos. Entonces, el Estado es el que tiene que administrar estos bienes públicos. El costo de la actividad económica recae sobre personas distintas a las implicadas en dicha actividad, dando lugar a la existencia de externalidades, es decir, hay ineficiencia en la información, hay ineficiencia en el control de los mercados, entonces generan externalidades, ineficiencia en los mercados, mayores demandas, mayores ofertas,
excesos de inventarios, o sea, hay muchas externalidades. Prácticas abusivas por parte de las empresas, que dan lugar obviamente a la competencia imperfecta. Pues estamos hablando básicamente de los monopolios, de los oligopolios, ¿cierto? Entonces generan obviamente una competencia muy difícil y una difícil entrada de las empresas pequeñas a competir. Y el mercado solo responde a las preferencias de los que pueden pagar un precio, dando lugar a una desigual distribución de la renta. Estamos hablando en términos de desigualdad. Eso se presenta obviamente por las clases sociales, por el sistema capitalista y por la no asignación equitativa a los recursos. Pero eso lo haría un mercado supuestamente como un mercado socialista, pero estamos en un mercado de libre, o sea, en un estado de libre, en un sistema económico de libre mercado que es básicamente el sistema capitalista con todas sus diferentes combinaciones, porque si vemos China, China también es un estado con es un estado totalitarista combinado con una parte capitalista, porque abrió todos los mercados ya después del año 2002 a la fecha, pues tiene una combinación, también es un estado mixto, ¿cierto? Realmente todos los países y todas las economías de los países, pues en realidad son mixtas, tienen un grado mayor o menor de intervención del Estado, y en función de eso, pues es una economía mixta. Entonces, tenemos que hay desigualdad, sí. Entonces, desigualdad en la distribución de la renta, pero eso es inherente al sistema capitalista. Porque obviamente, lo veíamos con Rey Dalio, el que es más productivo, pues tiene acceso, digamos, a generar mayor riqueza, ¿no? El que maneja, digamos, más que mayor productividad también, maneja los factores de producción e invierte en factores de producción, en emprendimiento, en esa capacidad empresarial, pues va a tener mayor posibilidad de tener o de adquirir más renta, ¿cierto? Por eso estamos en una economía de libre mercado y competencia en la que entran las empresas a competir. Obviamente también se quiebran, pero también unas salen adelante y generan mucha rentabilidad, muchas utilidades, muchos beneficios. Y genera beneficios las empresas para todos, ¿no? Lo que hablábamos tal vez hace unos días. Entonces, el mal funcionamiento de estos mercados, pues hacen que el Estado sea que haya intervención del Estado para corregir estos fallos, ¿cierto? Estos fallos del mercado. Entonces, ¿qué decimos respecto a eso? Ah, bueno, y hay otro tema que es el crecimiento económico lento, ¿cierto? Por el estancamiento en las fases externas de recesión y de expansión, que es el caso actual, ¿cierto? Estamos en un crecimiento, empezando una recuperación económica y estamos en un crecimiento económico lento. Entonces, esto es un tema, obviamente, de macroeconomía también, y eso es lo que está haciendo el Estado, intervenir en este momento aplicando la teoría keynesiana. Por eso estamos, por eso dicen que ahora todos los países están aplicando la solución keynesiana o neo-keynesiana, que es la intervención del Estado para reactivar la economía. ¿Reactivando qué? El consumo, reactivando la demanda agregada, ¿cierto? Que es el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones menos las importaciones. Eso es lo que está haciendo el Estado en este momento. Bueno, entonces, el mal funcionamiento del sistema de precios, ¿cierto? Lleva a resultados no eficientes y más genéricamente a fallos en el mercado. La existencia de los mismos justifica la intervención de la economía
del sector público, es decir, del Estado. ¿Ok? Bueno, aquí hay un cuadrito que también no sé si alcanzan a verlo, que nos resume todo lo que vimos arriba, que habla sobre las fallas de la economía del mercado, la intervención del Estado, cómo sería, y unos ejemplos actuales de intervención, como para ver cómo actúa el Estado. Entonces, en términos de ineficiencia, cuando hay monopolios, ¿cierto? Entonces, y cuando hay externalidades, ¿cierto? La intervención del Estado sería fomenta la competencia ¿con qué? Con leyes antimonopolio y desregulación de los mercados. Las externalidades interviene directamente en los mercados con leyes contra la contaminación, ¿cierto? Ordenanzas contra el tabaco, por ejemplo, porque producen cáncer. Por ejemplo, todo eso, el tema del consumidor, por los derechos, digamos, a la información del consumidor. Y ustedes ven que ahora todos los cigarrillos tienen, por ley, ¿no? O sea, eso fue por ley, pues tienen una información de que el tabaco produce cáncer, ¿no? O sea, que si fuma y esa información está ahí contenida y lo dice claramente, el tabaco produce cáncer, Y aún así, pues obviamente, los que son adictos a este tema, pues obviamente siguen fumando. O sea, tienen la advertencia, digámoslo así. Y es por ley, pues es parte de lo que tiene que entregársele al consumidor, una información fidedigna de lo que puede producir, un efecto que podría producir. Bueno, tenemos las externalidades, como los temas que hablábamos del manejo de los bienes públicos, pues entonces fomenta las actividades beneficiosas, como por ejemplo, suministro, ¿cómo interviene? Con el suministro de educación pública, la construcción de puentes, carreteras, infraestructura vial. Actualmente, ya creo que les contaba, estamos saliendo de las 4G, pues que mal que bien tuvieron problemas pues de corrupción también, ¿no? Desafortunadamente. ¿Sí se acuerdan de eso? Pues Odebrecht también estuvo por ahí metido, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno, ya se lograron cerrar, digamos, lo que llaman el cierre financiero de las 4G, ya están todas financiadas y están buscando precisamente hacer cierres financieros con lo que llaman las APPs. A ver, ¿quién sabe qué es la APP? ¿Qué es una APP? ¿Qué significa eso? Asociación público-privada para Es una proyectos asociación público-privada. ¿Para qué sirven esas asociaciones público-privadas? Es cuando el Estado no tiene lo suficiente para invertir digamos, para una construcción de una vía, la asociación privada da un presupuesto y lo recauda en peajes, por ejemplo. Eso Sí, sería exacto. Se asocian tanto el público como el privado. El privado aporta el capital y la retribución a ese consorcio, digámoslo así, una especie de consorcio, de esa asociación se va vía, por ejemplo, un recaudo de una renta futura que son los peajes. Al terminar, se le daría la concesión de los peajes, la concesión vial, eso se llama una concesión vial, para recaudar esos peajes para que se repague la inversión que han hecho los privados, ¿no? Es todo un manejo financiero. Entonces, por eso es que las 4G tuvieron problemas en el sentido del cierre financiero, porque no se había logrado tener, digamos, las inversiones que se requerían por parte de los privados que invirtieran en esas concesiones. Pero bueno, finalmente se logró. Están en este momento en los cierres de la 5G, que eso es parte de todo el desarrollo
que se requeriría, digamos, también están con, bueno, antecitos de la pandemia también estábamos con todo el tema de la primera vía, la primera ruta, pues, del metro en Bogotá, ¿cierto? ¿Alguien sabe en qué va ese tema? Pues ya no está, profe, ¿no es ese bus rojo que va por todo Bogotá, no es el metro que nos tocó? Ese sí sería grave. No, pues, se supone que la alcaldesa iba a estar trabajando ese tema, ¿no? Pues con la Lo que pandemia yo creo que eso pues, quedó en stand-by todavía. pero pues, ya, no sé, profesor, todo el mundo dice cosas de esa vaina y claro que hay que abonar que pues lo de la pandemia pues obviamente jode mucho para eso, pero pues igual, ya con lo que queda no creo que se vaya a adelantar mucho porque, o sea, ¿cuánto llevan con eso? Y ahí vamos. Sí, pero, Profe, y pa' peor es que se lo habían asignado ya en la anterior alcaldía se lo asignaron a los chinos, ¿no? Entonces con la, con el problema de la pandemia y eso, no, y el cierre obviamente de fronteras, pues iba a venir una serie de trabajadores chinos y eso también quedó, creo que no llegaron, si no estoy mal, pero ya iban a venir, ¿no? Profe, hasta donde sé, ya están quitando las redes de telecomunicaciones, las están migrando. Ya los contratos ya se hicieron y ya estos ya están realizando todo este proceso de migración. ¿Sí? Ah, Sí, ok. por la zona por donde va a pasar el metro. Ah, ok. Y profe, de hecho, estuvieron contratando también gente para empezar la obra, pero ya lo hicieron. Hicieron una convocatoria y mucho empleo pues por ese lado. Quién sabe cómo estará pago, pero sí había bastante empleo por ese lado. ¿Pero hace cuánto? ¿Hace poquito o eso ya hace rato? Eso fue hace como unos 2 meses más o menos que Ah, yo vi sí. las convocatorias. O sea, Sí. en plena pandemia hubo convocatorias de eso. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que como ahora las entrevistas pues las estaban haciendo virtuales y todo. Claro. Ah, ok. Bueno, bueno, interesante. Entonces sí se está moviendo el tema. Fíjense que eso es un tema que se está moviendo, pero por estos intereses, los intereses de la reactivación económica. Yo creo que es más por eso en este momento, porque se requiere que el Estado, ¿cierto?, haga esa intervención. Bueno, eso estaría bien, eso está bien. Ojalá se dé como se tenía proyectado, ¿no? Bueno, aquí ¿qué tenemos? En términos de la desigualdad, entonces cuando hay desigualdades inaceptables de la renta y de la riqueza, pues el Estado es el que tiene que entrar supuestamente a hacer una redistribución del ingreso. ¿Cómo lo hace? Con impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza, apoya los programas o ingresos de transferencia, por ejemplo, subsidios a la atención médica. Eso es lo que está haciendo en este momento con mayor vera, ¿cierto? De pronto Diego sí nos puede dar una luz de eso. ¿Cómo quedó el tema precisamente de las afiliaciones? Y eso creo que lo reactivaron para el tema pensional. ¿Hubo algunos subsidios o algo? de hecho, no, profe, hubo un subsidio que era el que se dio del 3%, pero pues eso al final de cuentas a la gente no le sirve. Por ejemplo, si el profesor tiene las 1.300 semanas, ese subsidio no se tiene en cuenta, ese dinero se perdió. Si tiene menos de 1.300 y con esas semanas alcanza a completar, ahí sí se van a tener en cuenta. Ahorita lo que se está mirando, según estaba viendo, es como un subsidio, pero para la prima, pero, Para la prima, sí. pero en el tema pensional Espérate, pues no hay ningún alivio. De hecho, uno de los mayores inconvenientes que tenemos ahorita radica en eso. En Colombia muchísimas personas trabajan como independientes y lo que es el aporte a pensión y salud están ligados. Yo no puedo pagar solo salud si no pago pensión. Existen unos casos muy puntuales en los que se permite hacer y pues no hay como una persona que cotiza sobre el mínimo son 250.000 pesos que tiene que cotizar en salud y pensión si es independiente. Claro. Entonces es muy complicado y hay una base por ahí que es la base de bajos recursos
pero que la gente pueda inscribirse en eso es un complique porque se supone que las inscripciones pues se manejaron como hasta el 2011. Ujú. Entonces ahorita el problema es que no se está subsidiando el aporte en pensión, pero también se está castigando a la gente porque no puede hacer el aporte a salud únicamente. Entonces está bastante delicado el tema, pero pues igual ahí nosotros dependemos de lo que el gobierno saque, porque pues Claro. no hay ¿De nada que qué? podamos hacer. Claro. Ok. Bueno, interesante. Habría que pensar qué más está trabajando el gobierno para este tema pensional. Inclusive estuvieron pensando en una reforma pensional, ¿no? Yo creo que eso que no lo van a hacer ni a palo, Ah, porque una de las cosas que querían hacer era dejar que la gente retirara las parte del ahorro, y eso es prácticamente hacer que la gente no se pueda pensionar. sí, Pues digamos que para para el gobierno, que es el que, digamos que financia lo que es el tema de colpensiones, será un hit, porque mucha menos gente se va a pensionar. claro, claro. Pero en tema de personas, eso sería devastador completamente en tema pensional. No, y desafortunadamente eso se vería como una trampa del gobierno para lo que tú dices, ¿no? Sí, De hecho, yo hace poco me gané varias vacías por eso, por decirle a la gente que si sacaran eso ni se les ocurriera, ah, porque, sí, pero claro. pues se supone que uno no puede decir eso, pero no, pues hay cosas en las que, pues creo que muchos han escuchado que yo tengo muchos problemas allá, es por eso, porque yo no sirvo para quedarme callado y si las cosas están haciendo mal, pues las digo, entonces, Claro. digo, pues Eso eso, está bien. esperar qué pasa, pero no, ojalá no saquen esa reforma, aparte que otra parte de la reforma es aumentar la edad pensional y pues Colombia no es que tenga la mayor edad pensional del mundo, pero sí estamos bastante cerca. Entonces, si ya como estamos a duras penas nos logramos pensionar, porque acá en Colombia después de cierta edad es muy complicado conseguir trabajo, con un aumento en en la edad pensional sería bastante complicado. Hay un punto favorable y es el de que se intenta bajar la edad pensional a las mujeres o las semanas como tal. Pero en el resto, pues lo poco que se ha dicho, la verdad no No es, aporta, sí. no aporta No para nada, ayuda. no, de hecho sería todo lo contrario. Sería todo lo contrario, es cierto. Ok, gracias, Diego. Bueno, entonces, en temas, por ejemplo, de estos problemas macroeconómicos, de los famosos ciclos económicos que ya lo hemos visto, o sea, niveles elevados de inflación y de desempleo, caso actual, bueno, nosotros tenemos realmente en este momento deflación y desempleo. Entonces, estamos en plena recesión. Entonces, ¿qué hablamos? El gobierno, pues la intervención del Estado sería en términos de estabilizar por medio de políticas macroeconómicas monetarias, ¿cierto? Fiscales o de impuestos, cambiarias de la tasa representativa del mercado y comerciales con eh, tasas de interés y fondos específicos, digamos, para ciertos sectores de la economía, que eso es lo que ha estado haciendo con los famosos decretos y con con el famoso FOME, eso es lo que ha estado haciendo el gobierno en este momento. Las políticas monetarias, por ejemplo, cambios en la oferta monetaria y en las tasas de interés. Acaba de cambiar la tasa de interés, acaba de bajarla el Banco de la República al 2%. Están hablando que en el próximo trimestre posiblemente vayan a bajar un punto 5, es decir, vayan a quedar las tasas para el próximo trimestre en el 1.5%. La problemática es la no transferencia de ese beneficio en términos de tasa más baja, tasa crediticia más baja, que no lo están trasladando los bancos a sus cuentavientes, o sea, a nosotros los ciudadanos, pues los que tienen créditos, las empresas y las familias que tienen créditos. Entonces, esa es una de las críticas que le estaban haciendo porque pese a que ya bajó la tasa de interés, no se está trasladando tan rápidamente ese beneficio de la baja tasa a los cuentavientes. Entonces, eso es un tema que está pasando en Colombia, pero pues esperemos que se modifique esa conducta por parte realmente de los bancos. Políticas fiscales, por ejemplo, impuestos, ¿cierto? Y programas de gasto. Los impuestos, lo que habíamos hablado, el día sin IVA, bueno, ese tipo de cosas ha estimulado el consumo, ha aumentado, obviamente,
pues por el tema de la pandemia generó una problemática obviamente de bioseguridad y todo este tema por ese exceso y la no pues que no se guardó precisamente todos los temas de bioseguridad y la gente pues por comprar se atiborraron, ¿no? Y cuando se atiborra obviamente una serie de estos temas, pues el contagio iba a ser mayor y, y pues eso desafortunadamente las estadísticas creo que lo dijeron, que efectivamente hubo un piquito ahí como de contagio gracias a eso. Por eso es que solamente funcionó 2 días, porque tenían programados 4 días, y ya ni el tercero ni el cuarto hicieron ese tema trataron de que, del día sin IVA, trataron de que reformaran las plataformas para comprar por internet y creo que sí validaron un día, pero solamente por compras por internet. ¿Cierto? Ok. Crecimiento económico lento. Entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que debería hacer o cuando interviene el Estado? Pues estimular el crecimiento. Entonces, mejora la eficiencia del sistema fiscal, aumenta la tasa nacional de ahorro, o sea, aumentar las tasas de interés en términos de reducir el déficit presupuestario aumentando el superávit presupuestario en la economía. Entonces, ¿qué decimos? Que el Estado puede remediar las carencias del mercado, o sea, el Estado puede ayudar precisamente a regular ese mercado, a manejar las carencias del mercado y a estimular el crecimiento económico, que eso es fundamental en los mercados, porque si efectivamente aumentamos bienes y servicios, aumentamos factores de producción como mercados y estimulamos la inversión con esos factores de producción, pues vamos a estimular el crecimiento de la economía. Bueno, eso como esa parte de ese pedacito. Los fallos del mercado. Esto es un tema de largo aliento, pero es interesante también. Bueno, tenemos problemas con el internet porque, ya. Bueno, no está cargando la página. Bueno, este PDF ustedes lo tienen ahí en la clase 18. Bueno, no se les olvide bajarlo y tenerlo en sus cuadernos. Ve, ya no quiere cargar. Bueno, vamos a cerrar ahí esta pestaña, vamos a tratar de volver a entrar porque no me está dejando entrar. ¿Hay problemas con la plataforma por lo visto? Está cargando.
No está dejando cargar la página. Bueno, entonces vámonos a ver si YouTube está funcionando. Ahí hay 2 videos que les organicé de lo que nos corresponde al día de hoy, ¿cierto? Que son información asimétrica en economía, que son estos 2 videos chiquitos ahí. Me parece súper importante tenerlo en cuenta. Vimos que uno de los fallos del mercado precisamente eran las externalidades, y una de esas externalidades serían la información asimétrica. Entonces vamos a entender qué es la información asimétrica. Inclusive esto es toda una teoría. ¿Se acuerdan que yo les estoy hablando de la teoría de los juegos? Es toda una teoría de un economista premio Nobel, se llama John Nash, pues que falleció ahorita en el 2015 por un accidente terrestre de vehículo. Y, pero él fue el creador, digamos, de esta teoría, o no creador, fue el propiciador, digamos, de una teoría de juegos, y el que dijo que había que hacer lo mejor para sí mismo para que funcionara también en el mercado, pero no solamente había que pensar en sí mismo, sino también en el conjunto, es decir, en los compañeros para salir airoso, digamos, en un mercado. Entonces, la información asimétrica en la economía, pues tenemos 2, básicamente. Una que se llama selección adversa y otra que se llama riesgo moral. Vamos a ver esta de riesgo moral. Esas están ahí en la plataforma. Lo que pasa es que no me está cargando la plataforma. En capítulos anteriores hemos estudiado los mercados bajo el supuesto de información completa, es decir, cuando los consumidores y vendedores poseen toda la información necesaria para tomar decisiones. Pero en realidad hay ocasiones en las que unas personas saben más que otras o tienen mejor información. A este hecho se le denomina información asimétrica. Entonces, ¿cuál es la información asimétrica? Cuando alguna gente del mercado tiene mayor información que otra. Que eso casi siempre es así. O sea que la información asimétrica es una realidad. Cuando vamos inclusive a comprar nosotros a un supermercado, pues hay toda una serie de cosas ahora por el derecho al consumidor de esa información que debería ser simétrica, es decir, directa. Pues está el análisis, digamos, de esta información cuando estamos comprando, con la información que está en los productos, más obviamente la información del precio. Ya por efectos de derechos precisamente al consumidor, pues están poniendo varios temas, por ejemplo, como la calidad de kilocalorías que tienen los componentes de los alimentos, y también tiene fecha de vencimiento, tiene pues la fecha de expiración como tal, ¿cierto? Tiene además las kilocalorías, pues en temas de dieta, tiene las especificaciones de cómo está compuesto, o sea, los componentes químicos que tiene, ¿sí? Entonces, toda esta información, pues es hecha gracias a todo este tema de la información asimétrica que los diferentes agentes, digamos, de los consumidores han hecho. En nuestro caso, nosotros tenemos aquí, hay una Asociación Colombiana de los Consumidores, ¿cierto? Dirigida por un judío, ¿cierto? Ariel Armel se llama. No sé si lo han visto. Y él sale con su, ¿cómo se llama esto? De los judíos. Con el sombrerito de los judíos.
Muchas veces cuando habla en eso. Bueno, entonces, esta información asimétrica en términos de riesgo moral, pues tiene esa connotación, riesgo moral. Pero vamos a ver más el detalle. Uno de los fenómenos que representa las imprecisiones en la información es el riesgo moral. Es un término que hace referencia a una situación en la que una de las partes no puede observar plenamente el comportamiento de la otra. Sí, entonces esa información asimétrica es cuando una situación en que una de las partes no puede observar plenamente el comportamiento de la otra. Se dan muchos mercados, pero más en unos que en otros. Aquí les van a dar los ejemplos. Veamos dos ejemplos, el modelo de agente principal y el caso del mercado de seguros. En el primero, el principal es una persona que vigila el comportamiento de otra llamada agente. Concretamente, se pueden denominar al principal como un empleador y al agente como un trabajador. Entonces, si el principal no puede vigilar completamente el comportamiento o desempeño del agente, este puede llegar a tener una conducta inapropiada o poco esfuerzo por cumplir sus responsabilidades. Este tipo de comportamiento es nombrado como riesgo moral. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Puede tener una conducta inapropiada porque no lo están vigilando, o de poco esfuerzo para cumplir sus responsabilidades, es decir, baja productividad. Entonces, lo que pasa es que nosotros mismos en las empresas hemos implementado ese tema durante muchos años en temas de administración, que es la famosa supervisión, ¿cierto? Ahora se está hablando de autosupervisión, autogestión, además de que tampoco hay para pagar supervisores. Entonces, se está midiendo más es por la eficiencia, por la entrega, por el resultado del trabajo, ¿cierto? Usted cumple su trabajo haciendo esto y esto. Pero también les cuento, y ustedes ya lo vieron también en la cuarta revolución industrial, pues con inteligencia artificial están midiéndole esos factores con software que controla si usted está recibiendo bien las llamadas, si usted está hablando lo que es. O sea, hay software de inteligencia artificial que está haciendo esa gestión y dice, oiga, este señor sí está haciendo su labor o este señor no está haciendo su labor. ¿Cierto? Para los famosos call centers, tiene que tener unos temas de cumplimiento y eso lo manejan en términos de software. Pero al futuro, digamos, se van a poner los famosos robots en software para controlar precisamente al trabajador. Ese va a ser de acuerdo a los parámetros que haya impuesto o establecido la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿se van a dar esos bonos o no? Y lo va a estar un software de inteligencia artificial controlando. Entonces, vamos a tener unos cambios ahí fundamentales también en esa supervisión, ¿no? Bueno. El otro ejemplo tiene que ver con el mercado de los seguros. Supongamos el caso de los seguros contra robo de bicicletas. Los dueños de las bicicletas pueden utilizar candados buenos o candados malos para protegerlas. Si no existiera un seguro contra robos, posiblemente tomarían todas las precauciones para evitar el robo. En esta situación, los propietarios asumen todo el riesgo. Vean lo interesante. Y acá yo creo que existe ese seguro contra robo de bicicleta, pero digamos, en este tipo de mercados y en este tipo de situaciones, pues definitivamente es muy complicado. La gente no asegura estos bienes, ¿no? Y ha sucedido problemas tan graves como la muerte por robarles la bicicleta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Profe, pero digamos, yo tengo amigos de que tienen las ciclas súper costosas, Sí. porque, o sea, uno puede encontrar desde, no sé, la de
600.000 pesos hasta la de 5 millones que viene con, bueno, un poco de cosas. Sí, Esas, las que tienen un alto valor, sí las aseguran pues por lo mismo. claro. Pero las otras sí, pues yo tuve cicla y a mí sí me lo ofrecieron el seguro, pero pues era de como de 600.000 pesos y yo no. O sea, prefiero que se lleve la cicla y que no me haga nada la persona si me llegan a robar. O sea, y si la tenías de 600.000 pesos, pues era entonces, no, un tema de comprar a futuro otra cicla, pero más bien no invierto ahorita, sino espero que no suceda, obviamente, pero si llegase a suceder, pues invertir de nuevo en esos 600.000 pesos en otra bicicleta. Sí, profe, pero si ya son una de esas costosísimas, porque es que hay muchas personas Sí, que las arman y al armarlas salen mucho más costosas. Entonces, en ese sentido, pues, completamente que la asegure. claro, claro. Pero, pues, y no soy muy amante de la cicla, la verdad. De hecho, la vendí porque tuve un accidente en ella y le cogí pánico. Entonces, ¿Y desde ahí no tengo cómo, cicla. cómo así? ¿Qué pasó? A ver, Se le partió el sí. rin de adelante y caí de cara. Antes no me partí los dientes ni nada y desde ahí le cogí pánico a la cicla. Solamente estática. No, bueno, pero estás haciendo ejercicio, está bien. Sí, profe. Bueno, eso está bien. Bueno, sí, entonces sí, no, pues ante algo así como tan traumático, sí, mejor no exponernos otra vez. Bueno, ya no necesitas y tampoco vas a necesitar comprar un seguro porque está en la casita, estática. Exactamente. Bueno, ok, sigamos entonces. Pero si los propietarios compran un seguro contra robo, es posible que no tomen ninguna precaución para disminuir la posibilidad de robo o para comprar un buen candado. Porque si les llegan a robar, la compañía aseguradora les responde indemnizando por el valor de la bicicleta. Este tipo de comportamiento inadecuado o algo deshonesto se denomina también riesgo moral. Porque en ese orden de ideas, entonces la carga, digamos, al tomar esos seguros, pues está el riesgo moral de lo que hacían muchos personajes en una época, que era asegurar los carros, por ejemplo, por más del doble, y después muchas personas hasta lo vendían por allá a los mercados negros, que los desvalijaran y entonces lo daban por perdido. Entonces, había muchas mafias de este tipo de cosas. Hay mafias también aquí del desvalije de las bicicletas, ¿no? Entonces, claro, eso se puede prestar para todo tipo de falsedades, ¿no? Pues estamos acostumbrados en Colombia, hay demasiado riesgo moral en ese tipo de cosas. Pero eso es lo que llamamos nosotros, no, los abejas, y estamos en esa cultura que es la cultura mala que hemos hablado, que es la cultura, ¿cierto?, del dinero fácil, que no nos ayuda precisamente a que sea realmente un tema de productividad, un tema de economía, de hacer país, hacer patria realmente, hacer por nuestra propia familia realmente. Ese es el tema de productividad en el trabajo. Entonces, ahí hay que hacer ese cambio. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo, Viviana, o tal vez Marta? Bueno, entonces, ese es el famoso riesgo moral. En estos eventos, la aseguradora no tiene información completa del comportamiento del propietario. Por eso impone a veces un deducible que asume el propietario en caso de robo para incentivarlo a tener más cuidado. Y los deducibles dependen también de lo que se llaman los siniestros, es decir, si aumenta el número de siniestros en una misma póliza, así sea una póliza colectiva, pues entonces va a aumentar el tema del deducible. Es decir, si antes solamente deducían el 10%, cuando empiezan a tener los aseguradores
estos tipos de siniestros empiezan a cambiar los porcentajes de los deducibles y empiezan inclusive a aumentarlo hasta el 50%, porque hay demasiados siniestros, ¿no? Entonces eso lo hacen las aseguradoras y hacen todo un análisis estadístico, hacen todo un seguimiento de cómo son los siniestros y de acuerdo al grado de siniestralidad hacen ese tipo de ajustes. Por ejemplo, vea cómo es el tema de los temas del SOAT, por ejemplo. Yo tuve conocimiento de eso pues porque trabajé con una estación de gasolina y teníamos una estación de gasolina y allí teníamos todos los temas de los SOAT. Y los temas de los SOAT en la costa, sobre todo con el tema de las motos, pues todo accidente que puedan y toda situación que puedan se lo cargaban al SOAT para entrar y decían, así se hubiera caído en la casa, sobre todo los costeños, no estoy diciendo nada, sino que desafortunadamente eso sí se dio allá en la costa muchísimo. Entonces decían, no, es que me caí de la moto y se había caído de una escalera. Entonces, todo se lo afrijolaban, como dicen, al SOAT. Es decir, entraban por SOAT diciendo que era un accidente de tránsito, cosa que no era cierto. Entonces, la siniestralidad fue muy alta, pues obviamente por el SOAT, como ya se había pagado de la moto, pues obviamente entraba y pues lo atendían. Y le cargaban eso al SOAT. Pues desafortunadamente por ese alto grado de siniestralidad, muchas empresas aseguradoras dejaron de vender seguros para motos durante casi 3 años en la costa, porque la siniestralidad era brutal. Y es obviamente por el tema, digamos, acomodado, y es un tema moral, pero pues, ¿quién le iba a decir que no a una señora que se había caído en la casa, pero dijeron que se había caído de una moto? Entonces, ese es el tema, ¿no? Que estamos acostumbrados a decir mentiras para poder acceder a ciertos servicios y ciertas cosas. ¿Ok? Bueno, ese es el riesgo moral. Hay riesgo moral y es una información asimétrica. Ahora miremos la de selección adversa. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones y el uso en general que tiene el auto. En este capítulo vamos a estudiar qué significa la selección adversa por medio de varios ejemplos. El término selección adversa se utiliza para describir un problema en los mercados cuando una de las partes tiene menos información o no puede verificar la calidad de lo ofrecido por la otra parte. Entonces, la de selección adversa precisamente se da en muchos mercados también. Es un fallo del mercado por información asimétrica, sobre todo en términos de la información en calidad por lo ofrecido por la otra parte. Lo que hablábamos de los consumidores. Por eso hay el derecho, ¿cierto? La defensa de los consumidores. O sea, que haya la posibilidad de reclamar, haya la posibilidad de no estar satisfecho con un producto y que nos devuelvan el dinero. Eso lo ha hecho todo el tema, digamos, de la protección al consumidor. El ejemplo clásico es el mercado de autos usados. El asunto es que los vendedores conocen más el estado, la calidad y el uso en general que tiene el auto. Por el contrario, los compradores no tienen toda esa información y poder comprobarla puede resultar costoso. Por eso, algunas personas optan por no comprar autos usados sino nuevos. Además, suponen que la mayoría de los usados tiene algún defecto, lo cual presiona los precios a la baja. Entonces, los mercados de los usados pues tienen toda esta serie de adversidades y, bueno, también uno dice que, obviamente, ¿cuál es la mejor marca? Como dicen, ¿no? La mejor marca es nuevo. Porque el carro sale nuevo, tiene garantía,
tiene garantía por kilómetros, tiene garantía por tiempo, entonces, pues tiene, si ha salido algún defecto, que pueden salir obviamente con defectos, alguna situación, pues sería rápidamente arreglado, reemplazado la pieza y tendría la garantía, tendría el carro, digamos, en el estado en que lo compró. Esas garantías son importantes en todo este tema de la selección adversa. Por eso, cuando uno compra un carro de segunda, pues ahí el tema de garantía, ¿cuál es? Ninguno, ¿no? No hay una garantía realmente. Hablan a veces, algunos concesionarios hablan de 3 meses de garantía, cosa que eso no es aplicable. Y además tiene una serie de condicionamientos la aplicabilidad de esa garantía. Si está bien usado el vehículo y cómo hace uno para corroborar que no fue bien usado o si fue bien usado. Entonces depende, se vuelve subjetiva la garantía. Ok. Otro ejemplo es el mercado de seguros médicos. En este caso, los compradores tienen mejor información de su propia salud que la compañía de seguros. El problema es que las personas con mayores dificultades de salud son las más propensas a comprar y a utilizar el seguro. Por lo cual, para la aseguradora, el costo del seguro se debe medir según el costo promedio de las personas con mayor riesgo. Y esto afecta el nivel promedio de todas las primas, incluso para quienes están bien de salud. Como podemos ver en ambos ejemplos, hay inconvenientes para que el mercado por sí solo asigne cantidades y precios eficientemente. En el caso de los autos, los propietarios de los mejores usados pueden elegir no venderlos al observar los bajos precios del mercado. Y en el caso de los seguros médicos, las personas con buen estado de salud y bajo riesgo pueden elegir no comprar el seguro debido a que su alto costo no justifica su bajo riesgo de enfermarse. A pesar de los problemas que plantea la selección adversa en algunos mercados, pueden haber señales para transmitir confiabilidad a la otra parte y diferenciarse de los demás vendedores. Por ejemplo, en el mercado de autos usados, los vendedores pueden ofrecer una garantía. De esta manera, el comprador asume que el auto está en buenas condiciones y así se pueden aumentar las transacciones en todo el mercado. Ok, bueno muchachos, entonces con eso, con esa explicación, vamos a ver si ahora sí ya podemos entrar. Ah, no hemos entrado. Si estaba fallando el internet, sigue patinando. Ahora sí, ya entró. Fundamentos de micro. Ok, y vamos al final. Ya hoy la clase 19 habla sobre información asimétrica y la teoría de juegos. Bueno, entonces, teoría de juegos. ¿Qué es la teoría de juegos? ¿Qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos se encarga del estudio de los juegos. Sencillo. ¿O no?
Porque, ¿qué es un juego? Si yo te digo la palabra juego, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Es decir, dime un ejemplo de juego. ¿El parchís? Party game, o sea, juego de mesa en grupo. Y concretamente, pues dime. Time's Up, vale. Me acuerdo de la comba. Vale. Al primero juego que se me ocurre es el pilla-pilla. De toda esta recopilación, Bueno, ¿qué juegos hay para ver? Todos, ¿qué tipo de juegos? A ver, todos díganme algún juego. Ahora los que se usan. ¿Qué juegos hay? ¿Cuál? ¿Play 5 o algo así? Sí, pero entonces los juegos Profe, normales. yo sé uno porque mi hijo me tiene Mortal enferma. Kombat 11. El Free Fire. Free Me Fire. tiene Pero eso es sí. ¿eso es juego de qué? ¿De estrategia o juego de qué? Lo que tengo entendido es que los tiran a una isla y allá se matan todos y supongo que el que queda de última es el que gana. Ah, carajo. Pero es mucha gente que conozco está embobada con ese juego. En Y mi ese juego. hijo, pues, Juegos sí. de moda. Bueno, pero Correcto. fíjense que estamos en esos juegos de la famosa virtualidad, ¿cierto? Y todos los muchachos están pegados, pero también interactuando, compitiendo con otros muchachos en línea, ¿cierto? Bueno, ¿quién más quiere comentar? Creo que Póker, un juego profe, de las pandemia. cartas. Las cartas, Póker. el póker, muy bien. Mortal Kombat Parchís. 11. Y los juegos esos de estrategia, ¿ustedes se han jugado eso de que construyen ciudades? Coin Master. Creo que sí. Pero los juegos de estrategia, No. no. Escasamente juego FIFA y Mortal Kombat. A Mortal Kombat. Sí, ok. Bueno, estos son. Lo que pasa es que normalmente los juegos y arrancaron, acuérdense, los juegos y sobre todo los juegos de estrategia que dependen de lo que el uno o el otro hagan, ¿cierto? Yo me muevo acorde como se mueva el otro. Entonces es un juego de estrategia, ¿cierto? El principal de los más conocidos es el ajedrez, ¿cierto? Ese es el principal juego de estrategia, que tiene una serie de condiciones, está en un tablero, está, ¿cierto? Y entonces ese es el principal juego de estrategia que también representaba en su momento la estrategia de guerra para ganarle, ¿cierto?, un imperio al otro. Por eso estaba el rey, la reina, las torres, ¿cierto? Los caballos y los peones. Los caballos y los peones. Bueno, sigamos mirando esto muy bien. estos de aquí son juegos y estos no son juegos. ¿Y por qué? En el Mario tienes que hacer mover al fontanero italiano para sortear obstáculos y llegar a salvar a la princesa Peach, que es simplemente tomar decisiones y transmitirlas al personaje a través del mando. Esas decisiones tendrán consecuencias, que solo dependen de lo que nosotros hemos decidido, de dónde hemos querido mover a Mario. Así de sencillo. Esto no lo llamamos juego, lo llamamos decisión. Tu resultado será mejor o peor dependiendo de qué decisión hayas tomado tú y nadie más. Lo mismo para la Isaac. Un juego es algo distinto. Lo que lo define es que es una situación estratégica. Esto quiere decir que es una interacción donde el resultado que obtengas no solo depende de las decisiones que tú tomes, sino también de las decisiones que tomen otros. Por esto, el Risk es un juego, ya que quien gana el juego, o qué es lo que ocurre durante la partida, no solo depende de ti, sino también de las decisiones que hagan el resto de tus amigos, lo que quieran hacer con sus tropas y sus cartas. Lo mismo para el Parchís, el Time's Up, Magic, el Monopoly, Dragones y Mazmorras, el fútbol y el pilla-pilla. Sobre la comba no estoy muy seguro.
Supongo que sería una decisión si supones que los que mueven la cuerda no son más que un mecanismo para mover la cuerda y podrías... O sea, la comba, pues uno dice que es un juego, ¿cierto? Pero es el famoso saltar la cuerda, ¿no? Pero eso es más que otra cosa, es un ejercicio. Es un robot y siempre lo van a hacer igual. O un juego si crees que el desafío también está en que estos se coordinen bien contigo o si crees que alguno de ellos tiene malévolas intenciones para que pierdas. Por tanto, solo estos serían juegos, así como otros como el ajedrez. Su estudio es útil porque un montón de cosas son juegos. Desde la economía, donde un mercado es un juego. Pero vean lo importante. En economía, los mercados son juegos, juegos de personas que dependen de lo que unos hacen los otros. Entonces, normalmente depende de la demanda lo que hace la oferta también. A veces depende de lo que pase en la sobreoferta o en la baja oferta, como el acaparamiento, como en esta serie de situaciones de los mercados, ¿cierto? Como el caso, por ejemplo, ahorita la pandemia. Baja demanda, entonces, ¿qué pasó? Pues a la baja demanda, los productores, hay muchos, ¿no? Que se reinventaron. Que el famoso tema de la reinvención. Entonces, y eso es cierto, hay unos que sí lo hicieron. Por ejemplo, la Compañía Nacional de Licores de Cundinamarca, si no estoy mal, pues pasó, en vez de seguir haciendo aguardiente, pues pasó a hacer alcohol etílico y geles, ¿no? Geles de limpieza, ¿no? Entonces, sí, eso sí es una reinvención y es un cambio de la estrategia. Y obviamente está produciendo lo que necesita el mercado. Entonces, está haciéndolo inteligentemente. O empresas que compiten entre ellas, decisiones de política internacional. ¿Sí? Entonces, la competencia entre empresas, pues obviamente es un juego. Es el juego empresarial, ¿no? Es el juego de la cadena de valor. Acuérdense que todo eso se vuelve un juego en el sentido de que yo para crecer, pues puedo comprar a mi competencia o puedo comprar a mis proveedores o a mis distribuidores dentro de la cadena de valor. Pues debo tener capital, obviamente, y también tengo que jugar con los factores de producción para maximizar mis rentabilidades y mis utilidades, mis beneficios. O sea, todo se vuelve en cierta forma un juego estratégico de acuerdo a mi toma de decisiones y a las decisiones que están en el mercado de los otros competidores, de las otras empresas, de las jugadas o las movidas de los demás. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Como juego en política. Sistemas electorales. En economía. Hasta tú cuando tomas un montón de decisiones cotidianas, son juegos, son decisiones estratégicas. Hasta incluso en la biología, las especies en el proceso evolutivo están continuamente jugando a juegos entre ellas. Por eso, conocer de teoría de juegos puede ayudarnos a explicar situaciones en la realidad, que además muchas veces son chocantes o contradictorias si no sabes de teoría de juegos. Además de poder ayudarnos en cosas como diseñar políticas que sean realmente efectivas para sus objetivos. Imaginemos esta situación. En un mercado, una empresa está sola vendiendo productos y obteniendo un beneficio de dos. Esta empresa tiene que decidir qué política seguir ante posibles empresas que quieran entrar a su mercado. Puede tener una política agresiva luchando contra ellas o puede tener la política de simplemente acomodarlas. Por otra parte, otra empresa está pensando si entrar o no entrar en este mismo mercado. Los juegos simultáneos, como el piedra, papel o tijera o este que os acabo de decir, se suelen representar con una matriz. El número de filas representan las opciones del jugador 1 o jugador rojo, o en este caso la empresa que quiere entrar, que tiene dos opciones, que es entrar al mercado o no entrar al mercado. El número de columnas representa el número de opciones que tiene el segundo jugador o jugador azul, en este caso la empresa que ya está en el mercado, que puede elegir tener una política agresiva de luchar contra las empresas que entren o de acomodarlas. Dentro de la matriz se ponen los números que representan los resultados del juego. Si la empresa nueva decide no entrar, entonces se quedará como estaba y obtendrá 0. Y la empresa que ya estaba seguirá operando y ganando 2.
Como veis, los números que están a la izquierda y en rojo representan el resultado del jugador rojo, de la empresa nueva en este caso, y los números en azul representan el resultado del jugador columna, en este caso el jugador azul, que es la empresa que ya estaba en el mercado. Si la empresa roja decide entrar en el mercado, entonces pueden pasar dos cosas. Si la empresa azul tenía una política de competir, de luchar, entonces ambas empresas estarán compitiendo en precios y promociones y ambas perderán uno cada una. Sin embargo, si tenía una política de acomodar, se repartirán esos beneficios de dos y ganarán uno cada una. Esta es la representación de los juegos. Entonces, ¿cuál sería la lógica si la empresa nueva decide entrar? ¿Qué debería hacer la empresa establecida en un mercado? Acomodar. Acomodar, ¿cierto? Porque es que es la única forma. Innovarse con... Y ambas, eso es una forma de acomodarse en el mercado, y así se llama, reacomodar el mercado y aceptar competencia, ¿no? Entonces, sí, reparten el mercado, pero eventualmente después pueden seguir compitiendo. Ahí es cuando analizan qué tan fuerte es la competencia y si la adquiere o de forma agresiva con bajada de precios puede entrar a competir y a sacarla del mercado. Muchas veces lo que hacen es, como dicen, arrodillarla, la dejan, la aceptan, la manejan dentro del mercado y después la arrodillan. La arrodillan con sistemas oligopólicos de estilo cartel, o lo que se llama la famosa colusión, es decir, se ponen de acuerdo en precios para sacar a alguno del mercado. Esos son los famosos carteles. El cartel más conocido en el mundo es el cartel de los precios del petróleo, que es la OPEP. Ese es el cartel más conocido del mundo y es un cartel que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ¿cierto? Compuesta por los países árabes en general, ¿cierto? Ahí estaba inclusive en una época, obviamente, Venezuela, pero pues tristemente todo lo que ha pasado con su economía, pues increíble. Pero bueno, entonces esto es parte de ese juego que se da en los mercados, ¿no? Entrar, no entrar, cuándo salir, también es otra posición importante, sobre todo cuando uno está viendo que ya no puede competir. Entonces, hay toda una serie de análisis de competencias que hacen ese tipo de controles en los mercados, pero hay que estar muy pilas. Uno como gerente tiene que estar muy al día con todo este tipo de cosas, con todos estos tipos de análisis. Hay que estar muy pendiente de la competencia porque, mal que bien, a veces ni siquiera es producto de la mala fe del competidor, sino de la fuerza de la competición. Entonces, si maneja precios y hay unos diferenciales en precios muy altos, normalmente lo sacan a uno del mercado. Y es porque ellos pueden tener mayor capacidad productiva, pueden tener mayor capacidad de inversión, o sea, tienen músculo financiero detrás. Eso es lo que pasa con la mayoría de los monopolios. La mayoría de los monopolios es porque tienen detrás un brazo financiero que no deja que ellos se salgan del mercado ni que pierdan participación en el mercado. Estimulan constantemente con capital, estimulan constantemente los mercados precisamente, o la participación en el mercado con capital. Entonces, y eso pasa, por ejemplo, en Colombia tenemos unos monopolios detrás de, pues, y son también dueños del sector financiero. El caso de Luis Carlos Sarmiento Angulo con todas las empresas constructoras, ¿cierto? Que tienen la mayoría de los contratos, por ejemplo, de las 4G. Cosas de ese estilo, o sea, arman monopolios. Bueno, son realmente oligopolios porque compiten con pocos competidores, realmente son oligopolios. Caso también en su momento, obviamente, por ejemplo, la cervecera Bavaria.
monopolio, era total monopolio. Después entró a competirle, realmente entró tal vez Ardila Lule con León a competirle. Y después terminaron vendiéndole, fíjese que terminaron vendiéndole Leona a Bavaria, y después a nivel ya mundial se vendió Bavaria a SAP Miller, y después la más grande, que era InBev, compró a SAP Miller. Entonces fíjense que eso, ¿cómo se llama? Eso es un juego de mercados mundiales en los que por efectos de competencia y ese juego de adquisición y transferencia de la competencia, de la capacidad productiva de la competencia, pues ha hecho que los que tengan capital a nivel mundial pues puedan adquirir a la competencia, y eso es lo que han hecho, y se volvió prácticamente un monopolio mundial, ¿no? InBev. Entonces, esos son los juegos de competencia interesantes de analizar. Y así en casi todas las industrias, ¿no? Uno ve unos jugadores muy, muy grandes. Y son, así lo llamamos, jugadores empresariales, jugadores grandes. Bueno, miremos qué termina. O simultáneos, pero los juegos también pueden ser secuenciales, donde un jugador elige después que otro. Esto pasa en cosas como el ajedrez, y este ejemplo que os he enseñado también podría ser secuencial. En este caso, primero la empresa nueva decidiría si entrar en el mercado, y tras esto la empresa que ya estaba decidiría si luchar contra ella o acomodarla. En este caso, los juegos se representan en forma de árbol. Los nodos, que son estos círculos, representan los momentos en los que un jugador decide. La empresa roja, la nueva, empieza y tiene dos opciones, que son estas dos ramas, que son entrar al mercado o no entrar al mercado. Si no entra al mercado, ya sabemos lo que pasa. Gana 0 y la empresa que ya estaba sigue ganando 2. Sin embargo, si entra al mercado, entonces pasa a ser el turno de la empresa azul o de la empresa que ya estaba en el mercado, que ahora tiene dos opciones. Puede o bien luchar contra ella, con lo cual competirán en precios y perderán uno cada uno, o bien puede acomodar la entrada, en cuyo caso se repartirán esos dos de beneficio y tendrán uno cada uno. Me gustaría analizar más estos juegos y otros y exprimir todo lo que dan. De verdad hay mucha chicha, pero eso lo voy a dejar para futuros vídeos, y de momento voy a dejar esto como una definición básica y una explicación. Así que si os interesa, suscribíos o estad atentos. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí, por favor, todos vayan colocando su nombre en el chat. Estamos 43, entonces... Profe, me acaba de escribir Alexandra que se le apagó el celular, iba en el bus, entonces que quedó en lo de Free Fire, que ahí se le cayó la llamada. Ok, Alexandra, ¿qué? Alexa. Ella es Alexandra Guerrero, ¿cierto? Profe, Alexandra Cruz Ardila. Ah, Cruz. Ay. Qué pena, qué pena. Es que también hay... Ah, no, es Alejandra. Alejandra Hernández. Alexandra, sí, Cruz, listo, ok. Bueno, aquí le pongo entonces una E de excusa. Porque, bueno, 42. 120, 43, listo. Entonces, estábamos todos, ahí falló la compañera, pero bueno. Listo, muchachos, entonces, quedamos bien así. ¿Sí les pareció interesante esta última fase? Interesante entender la teoría de juegos que está en todo, en el ámbito empresarial, en el ámbito de los mercados. Así como dice, nuestra vida también a veces es un juego, ¿no? Hay que saberla manejar, hay que saberla jugar, ¿no? Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana sí vemos las notas, ya van a tener los 5 mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, gracias. Buenas noches para todos. Bueno, feliz noche. Compañeros, ¿alguien tiene el link para la siguiente clase? Es que no tengo acceso a mi celular, que me lo pueda enviar por este chat. Qué pena, profe. Ya miro, Jorge, porque creo que el profesor no lo ha enviado. Ya le voy a escribir al grupo. Uy, gracias. Ok, chao muchachos, nos vemos entonces. Chao, profe. Bueno. Chao, profe, gracias.